Creo que las tres visiones diferentes y complementarias que nos acaban de presentar tres personas que cada una a su modo ha conocido y vivido el proceso de Moravia, ya nos deben hacer reflexionar sobre la pertinencia de este debate y sobre un hecho fundamental, y es que aquí no estamos buscando oponernos a la alcaldía de Medellín, ¿sí? No se trata de venir aquí a echarle las culpas a la alcaldía por lo que está sucediendo, sino realmente llamar la atención sobre cuál es la ciudad que estamos buscando y cómo lo que suceda en Moravia va a ser muy representativo de lo que puede suceder en otros sectores de la ciudad que, como Moravia, son de origen informal, pero han logrado una consolidación física y social muy importante. Entonces es por eso que en las palabras pues, de las tres personas que acabamos de escuchar ya hay mucho de lo que yo voy a decir ahora. Vale la pena rápidamente, para quienes no están tan familiarizados, recordar que Moravia hace apenas 70 años no existía como barrio. En algunos textos he encontrado que primero fue plano, luego fue un hueco de donde extraían materiales, luego empezamos a llenar este hueco de basura, luego el hueco se convirtió en montaña de basura, después se convirtió en un barrio y después se convirtió en un parque con un barrio alrededor. Es decir, que realmente la historia de Moravia, como yo decía al principio, es la historia de Medellín, con todo lo bueno y todo lo malo. Y por eso preocupa el concepto de renovación urbana. Históricamente, la renovación urbana en el urbanismo está asociada a la idea de tumbar y empezar de cero. Y no es posible, pienso yo, en un barrio con esta historia, pretender tumbar y empezar de cero. Y es por eso que este debate, insisto, tiene muchísima pertinencia sobre cuál es el tipo de ciudad que estamos construyendo en Medellín. Yo quiero explicar rápidamente también cuál es el proceso, ya digamos, normativo que ha llevado a donde estamos. Ya hablamos un poco de lo que fue la historia, pero sucede algo importante. En 2004 se declara sobre el territorio de Moravia un plan de mejoramiento integral de barrios. ¿Cuál es el concepto o la filosofía detrás del mejoramiento integral de barrios? Es precisamente aceptamos y comprendemos las necesidades y la estructura física de un territorio y vamos a buscar mejorarlo. Muy diferente a lo que les decía ahora de lo que es la renovación urbana, que realmente vamos a borrar y a empezar de cero. Entonces, para mí, como urbanista, ese momento en el que se habla de Moravia desde el mejoramiento integral es un acierto de la administración pública. No solo un acierto, sino que ya suponía un cambio histórico en la forma en que la alcaldía había abordado ese barrio. Porque ¿qué pasaba antes? Antes siempre estábamos en la lucha, sabíamos que las personas estaban allí en una situación de riesgo, como no éramos capaces de proponerle nada más, entonces mandábamos a la policía a desalojar. Entonces, este momento ya supone un cambio y es, venga, a las malas no lo estamos logrando, vamos a construir sobre lo construido, vamos a hacer un mejoramiento integral. Pero ¿qué pasó? Y pienso yo que ahí está el principal problema. En el plan de ordenamiento territorial, aprobado en este Consejo hace ya 5 años, se cambió el tratamiento del sector de Moravia de mejoramiento integral a renovación urbana. Ahí está el problema. ¿Por qué se cambió? Precisamente, como lo decía ahora Alejandro Echeverry, porque el plan de ordenamiento territorial considera el eje del río un eje de desarrollo estratégico, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que la renovación urbana está pensada para territorios muy diferentes. ¿Dónde queremos renovación urbana? En los territorios como alrededor de la Alpujarra, que están llenos de bodegas, garajes, de lugares de un solo piso donde vive muy poca gente. La renovación urbana nunca en nuestro plan de ordenamiento territorial ha sido pensada para ir a renovar sectores con una alta densidad habitacional, comercial e incluso industrial,
como la que tiene el sector de Moravia. Entonces, para mí, compañeros, en ese momento cometimos un error gigantesco al aprobar el cambio de tratamiento para el sector de Moravia, de mejoramiento a renovación urbana. Entonces, obviamente, en el momento en que el POT determina que hay una renovación urbana, tiene que haber un plan parcial, porque ese es el conducto regular. Y por eso aparece el plan parcial de Moravia, que es lo que hoy nos tiene tan preocupados. Para esa renovación urbana, y aquí viene lo importante, ahí está, todos los suelos morados que aparecen allí son los destinados a la renovación urbana, y no le cabe a uno en la cabeza que se le dé el mismo tratamiento a un sector 100% industrial, como lo es el área de Guayabal, a un sector tan dinámico y residencial como lo es el sector de Moravia. Entonces, insisto, desde ahí nos equivocamos en el POT y yo creo que por ahí tenemos que empezar a buscarle la corrección al error que se está cometiendo. Entonces, para hacer una renovación urbana, por norma, por ley, tiene que haber un plan parcial. Entonces, ¿qué está haciendo la alcaldía? Y aquí no hay mala fe de parte de la alcaldía. Para adelantar el plan parcial tiene que hacer un estudio de riesgo, ¿sí? Sabemos que en Moravia hay unos riesgos asociados al suelo por la historia pues, de la forma en que se generó este territorio. Entonces se hace el estudio de la izquierda, que es un estudio de aptitud geológica que realizó la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. ¿Y allí qué pasa? La zona que ven en rojo es el Morro de Moravia, y la zona que ven naranjada alrededor es una zona que en el estudio de suelo fue dada como zona apta con altísimas restricciones. Básicamente se está diciendo que en las zonas rojas y en las zonas naranjadas no debe haber ninguna habitación, ¿sí? Entonces ya sabemos que en la parte roja, pues en el Morro de Moravia ya quedan muy pocas casas, pero en la zona anaranjada hay muchas casas. Entonces, la primera condición con la que se encuentra la alcaldía es que tiene que hacer que nadie viva en la zona anaranjada porque está en riesgo. Y la segunda condición es que nadie quiere irse de Moravia. Entonces, la solución a la que se llega digamos desde la lógica, es que si nadie quiere irse de Moravia, entonces yo tengo que coger toda la gente que habita en la zona anaranjada y meterla en la zona amarilla. Lo que pasa es que para yo poder meter toda esa gente en la zona amarilla, pues tengo que tumbar todo lo que hay en la zona amarilla y empezar de cero y hacer algo mucho más grande para que quepan todos. Es decir, el plan parcial no tiene un fin macabro, ¿sí? El fin es noble, es quitar a la gente de lugares de riesgo y permitirles su permanencia en el territorio. En principio el fin es noble, pero fijémonos qué sucede. Esto es lo que pretende el plan parcial. Este es el tipo de forma urbana que busca este plan de renovación urbana. Ahora, compañeros, cualquiera, yo creo que todos los concejales hemos estado en Moravia. ¿Alguien cree realmente que Moravia va a convertirse en eso? ¿Alguien quiere realmente, alguien quiere que Moravia se convierta en eso? Después de 60 años de historia, después de ese proceso progresivo del que hablaba Alejandro Echeverri, de cómo la callecita que era un pantanero se convirtió en una calle de verdad, de cómo lo que mostraba Albert, cuando un talud que era un basurero se convierte ahora en un espacio público. Queremos de repente borrar de un brochazo la historia y convertirlo en eso, ¿sí? Es importante ponerse ahí, o sea, aterrizarse uno como peatón y llegar a pensar si realmente alguien quiere que Moravia sea así. Sí, este es el plan de masa, la volumetría del plan parcial. Compañero, déjame hablar. Sí, pero déjame hablar, que yo estoy intentando explicarles a ustedes y a ellos qué es lo que está pasando, y con vos ahí al fondo gritando, entonces nadie se puede concentrar. Nos respetamos la palabra y ahorita te anoto para que intervengas vos, de una. Entonces, como les decía, ¿realmente alguien cree que Moravia se va a convertir en esto? ¿O alguien lo quiere? A mí me parece que es
imposible aspirar a eso. La mayoría de nosotros, me imagino, señores concejales y miembros de la administración, vivimos en lugares así, ¿sí? En esos edificios donde uno no tiene ni idea de quién es el vecino después de 20 años de vivir ahí, ¿sí? Donde es un modelo de que yo llego en mi carro, lo parqueo, me meto en el ascensor y subo y no tengo esa relación permanente. Es decir, este tipo de urbanización destruye el capital social, las dinámicas sociales, económicas, que construyen un tejido como el de Moravia, que es muy diferente, que es el tejido de la callecita, del negocio de barrio. Alrededor de Moravia han estado apareciendo en barrios cercanos esas torres, ahí ven algunas. Basta con ir a ver en el lugar lo que se ven esos edificios gigantes que han aparecido ahí cerquita para darse cuenta del horror urbanístico que supone eso, de la ruptura en el paisaje. Uno se para en el Morro de Moravia y ve ese edificio grande, terrible, y se pregunta cómo es posible que Medellín haya dejado que pase esto legalmente. Claro, seguramente ese edificio feo cumplió todas las normas, pero si la norma nos está llevando a hacer cosas feas, tenemos que revisar la norma. Es que la norma no está escrita nunca en la piedra. La norma es una construcción social permanentemente en evolución, y si la norma nos permite eso, o si la norma quiere que suceda lo que está a la izquierda, tenemos que hacer un alto en el camino y decir, tapo, necesitamos revisar la norma. No podemos ser ciegos y cumplir la norma como si fuéramos simplemente ovejas. Entonces se pregunta uno, ¿qué pasaría si se diera eso que se está planeando? El tejido social que hoy en día vemos en Moravia y que es precisamente lo que miles de turistas van a visitar, lo que muchos medellinenses hemos descubierto después de que cuando éramos niños ni se nos hubiera ocurrido ir a Moravia. Lo que vamos a ver hoy en día es esencialmente eso, un tejido social muy dinámico, una cantidad de personas en la calle, en las casas, en los locales comerciales, haciendo y deshaciendo todo el día, ¿sí? Con esa vivacidad que tienen los habitantes de Moravia. Tenemos, ¿sí?, este tipo de calles, la calle típica del barrio popular de Medellín, que quedaría completamente desaparecida bajo ese otro modelo que mostrábamos ahora de edificios con una torre de parqueaderos o una plataforma de parqueaderos. Más grave aún, fíjense en este mapa que nos describe las principales dinámicas comerciales, industriales y de servicios de Moravia. ¿Dónde se concentra en casi todo esta gran dinámica de Moravia? En esa zona del bosque, que es precisamente la que, según el plan parcial, debería desaparecer para darle paso a estos grandes edificios. Es decir, estamos realmente destruyendo con todo el tejido comercial, social, incluso industrial que tiene el barrio Moravia. La misma historia de la ciudad. Y todo eso, ¿por qué? Y todo eso simplemente porque tomamos una decisión en un POT y luego la respaldamos con un estudio de suelos que nos dice que tenemos que cambiar todo. Entonces, verdaderamente, hagamos una pausa y esculquemos hacia atrás por qué se tomaron esas decisiones y cómo podemos reversarlas. Ahora, vale la pena también escuchar qué es lo que quieren los moravitas, y para eso vamos a ver 2 minuticos de un video muy bueno que hicieron con la ayuda de Urban Lab. Bienvenidos a Moravia. ¿Qué significa Moravia para ti? Moravia significa para mí un barrio muy lindo a como era antes. Esto era un infierno lleno de bandas y hoy vivimos en la gloria. Moravia para mí significa resiliencia, desarrollo y creatividad. Un barrio que ha sido un barrio de resistencia y para nosotros ha sido un barrio muy importante porque en este barrio hemos aprendido a trabajar y lo que sabemos lo aprendimos aquí en este barrio. Para mí significa mucho, muchísimo, porque yo prácticamente nací acá. Desde muy pequeña estoy acá
desde muy niña y pues para mí, no, pues muchísimo. Yo quiero mucho a Moravia, demasiado. Lo que yo reconozco pues el concepto que tengo yo de este barrio, del poco tiempo que llevo viviendo por acá, es un barrio muy bueno, un barrio muy movido, muy céntrico, de personas muy colaboradoras. Listo, Moravia para mí significa todo. ¿Por qué un todo? Porque Moravia lo tiene todas aquellas cosas que la demás ciudad no nos ofrece. Tenemos arte, tenemos cultura, tenemos deporte, tenemos toda esa gente que en todo el territorio nacional no la hay, sino que toda está aquí, porque realmente encontrás a todo el mundo. Un buen barrio, gracias a Dios que estamos bien acá y todo. Es la felicidad del mundo, Moravia, para decirte lo último, pues. En un momento está mejor que todos los barrios, esto acá, y era el peor. Todo, toda la vida, pues, imagínense. Los invito a ver el resto del video en YouTube, son 9 minutos de declaraciones de amor de los habitantes de Moravia hacia su barrio. Pregúntense nuevamente, los que vivimos en esos edificios tipo urbanización que veíamos ahora, ¿uno sería capaz en su edificio de recopilar este tipo de testimonios de amor, de apego, de apropiación territorial? Seguramente que no, porque ese tipo de forma urbana no genera este tipo de ciudadanos y de ciudadanía. Entonces es un riesgo gigantesco, nuevamente, pretender cambiarlo todo, aunque el fin sea noble, aunque lo que queramos sea mantener a la gente en Moravia y que no vivan en zonas de riesgo. El riesgo de que se destruya todo ese tejido social y económico es mayor, pienso yo, que el riesgo que viene de la aptitud geológica. ¿Cómo hemos abordado en Medellín este tipo de situaciones? Obviamente Moravia no es el primero ni el único barrio de origen informal que tiene Medellín, y Medellín ya tiene una historia en cómo abordar este tipo de territorios y de hecho una historia exitosa y reconocida en todo el mundo. Les pongo un ejemplo, esta es la quebrada Juan Bobo, ahí en la comuna Santa Cruz. Vamos a hablar entonces de cómo se abordó en su momento la quebrada Juan Bobo. Este era el estado de la quebrada Juan Bobo. ¿Qué decía la norma? ¿O qué dice la norma? La norma dice, a 30 metros de un cuerpo de agua, a 30 metros no puede haber ninguna construcción. Si aplicamos la norma a rajatabla, todo lo que aparece ahí tenía que desaparecer. ¿Sí? Y prácticamente, si aplicamos lo de que a 30 metros de una quebrada no puede haber ninguna construcción, compañeros, tendríamos que vaciar casi completamente la zona nororiental y la zona noroccidental de Medellín, porque allí hay una quebrada cada 80 metros, cada 100 metros. Entonces, si hubiéramos aplicado la norma, hubiéramos tenido que vaciar eso. Como no querían aplicar la norma, gobiernos anteriores simplemente se hacían los locos y no intervenían en el territorio. Pero entonces, ¿qué llega? Llega la innovación. Es que Medellín se ha distinguido en el mundo no por renovar, no por tumbar y empezar de cero. Medellín se ha distinguido en el mundo, es por innovar. Innovar es construir sobre lo construido y construir con la gente que ya lo ha construido. Entonces esto es muy diferente. Sí permitieron, ¿sí? En lugar de aplicar eso de que teníamos que desalojar a 30 metros al lado y lado, pues entonces fuimos y modificamos la norma para permitirnos hacer intervenciones pequeñas donde las personas que estaban en grado máximo de riesgo si fueron movidas a estos edificios que son muy diferentes a las torres de 20 pisos que vemos en el plan parcial actualmente de Moravia, y se crea una zona que mantiene las características y la esencia del tejido barrial que existía antes en Juan Bobo. Igualmente tuvimos una experiencia similar en la quebrada de la Herrera, donde entonces se piensa, insisto, en cómo solucionar el problema, entendiendo el territorio y aplicando soluciones micro que sumadas pues generan un nuevo entorno. Este tipo de proyectos, señores de la administración, insisto, son los que han hecho célebre a Medellín en el mundo. Por esto es que nos reconocen, no por hacer planes parciales. En el mundo nadie habla de Medellín por Naranjal. Esto no nos va a dar ningún reconocimiento internacional. Y además piensen,
Si llevamos 20 años intentando hacer Naranjal y hemos hecho 2 edificios, en Naranjal que vive mucha menos gente que en Moravia, ¿cuánto tiempo, por favor escúchenme amigos de la administración, cuánto tiempo creen que nos tomaría hacer ese plan parcial de Moravia? Si en Naranjal llevamos 20 años para hacer 2 edificios y es un territorio mucho menos complejo, es que hasta es un tema de realismo. Nunca vamos a lograr llevar a cabo ese plan parcial que se está haciendo en Moravia. Entonces nos vamos a ganar de gratis un problema con los habitantes, los vamos a poner a ellos en riesgo en esa situación de incertidumbre y de estrés que ya están mostrando realmente para nada. Entonces Medellín tiene experiencias buenas de cómo abordar estos barrios, pero también tiene experiencias más negativas de cómo se abordan este tipo de situaciones, y Ciudad de la Nueva Occidente es otro mal ejemplo, en mi opinión, de cómo abordar un territorio. Entonces, ¿qué queremos hacer en Medellín? ¿Queremos hacer renovación o queremos hacer innovación? Yo obviamente estoy por la segunda. A mí se me ocurre, voy a dedicar estos 9 minutos a explicar 2 alternativas. La primera, se mantiene la idea de renovación urbana, pero se hace una renovación moderada. ¿A qué me refiero? Acogemos lo que está escrito en el estudio de aptitud del suelo, pero desde la política pública de moradores que estamos, pues buscamos la forma en el detalle de que ésta proteja a toda esa red de actividades comerciales y sociales que hay en Moravia. Es decir, cómo buscamos que el mismo diseño de ese plan parcial deje esas formas que es puro copiar-pegar, ese edificio, plataforma, torre, que es lo que se repite por toda la ciudad, y busque unos diseños que de verdad puedan acoger las dinámicas propias del barrio que es Moravia. Esta es una alternativa, realmente me parece muy difícil, porque no nos va a permitir realmente reubicar in situ a toda la gente que hay que intentar mover de las zonas que están en riesgo. Me quedo yo con la segunda alternativa. Lo primero, tenemos que modificar el POT de 2014 y devolverle a Moravia el tratamiento de mejoramiento integral de suelo. El mejoramiento integral de barrio. Este es un proceso difícil, sí, es largo, es complejo, tiene un montón de vericuetos legales, sí, pero es que es la mejor solución. Si es la misma norma la que nos está llevando a cometer un error, compañeros, tenemos que devolvernos y modificar la norma. Debemos modificar el plan de ordenamiento territorial para volver a hacer en Moravia mejoramiento integral de barrios. Además, necesitamos revisar el estudio de aptitud de suelo, que es el que está justificando en este momento esas áreas naranjas de donde debe ser desalojada la gente. ¿Por qué? Porque así funcionan un poco los estudios de suelo. Si yo mando a hacer un estudio de suelo para renovación urbana, el estudio me va a decir, ahí no puede haber nada. ¿Sí? Si yo mando a hacer un estudio de suelo con una microzonificación, de dónde sí y dónde no, casi que por metro cuadrado, para un mejoramiento integral de barrios, el estudio no me va a sacar esas grandes manchas naranjadas, sino que me va a presentar unos resultados mucho más detallados. El mismo estudio de suelo tenemos que revisarlo. Cuando uno coge los estudios de aptitud de suelo generales que se han hecho en Medellín, pues prácticamente tendría que hacer lo mismo, tendría que vaciar la ciudad, porque ningún lugar de la ciudad es prácticamente apto para vivir, bien sea por la pendiente o bien sea por la cantidad de agua, ¿cierto? Medellín debería ser una reserva natural y no debería vivir nadie, pero pues ya nos equivocamos, entre comillas, hace 300 años, no nos vamos a devolver, entonces necesitamos ajustar. Yo encargaría un nuevo estudio de suelos, cuyo objetivo no sea decir aquí no puede vivir nadie, sino realmente bajo qué condiciones yo puedo reparar ese suelo para que allí sí pueda vivir la gente. Al final, probablemente el estudio de suelo sí va a determinar algunas zonas donde definitivamente no puede
no puede haber ninguna construcción, pero no van a ser todas esas grandes zonas naranjadas. Y para poder reubicar a las personas que tengan que ser movidas de estas zonas naranjadas, aparecen ideas como las que dio Albert ahora. Hay unos lotes en Moravia o aledaños a Moravia donde sí cabrán toda esa cantidad de personas. Entonces realmente yo me quedo, amigos, con esta segunda alternativa, y es la alternativa de la innovación. No renovación, sí innovación. Somos capaces de construir un modelo de gestión y un modelo de urbanismo que satisfaga las necesidades y las expectativas de la gente de Moravia, al mismo tiempo que nos permitirá satisfacer con las necesidades en términos de gestión del riesgo y de desarrollo urbanístico de la ciudad. No son dos cosas que están riñendo, no es desarrollo o desarraigo. Podemos fácilmente hacer un desarrollo que no desarraigue a las personas. Moravia hace parte, o es para mí un símbolo de eso que hemos construido como un sueño de ciudad, y por eso a muchos nos da orgullo ir a Moravia, hablar de Moravia, llevar a los visitantes a Moravia. Moravia hace parte de la ciudad que hemos soñado. Entonces, si hoy en día las normas, las leyes nos están impidiendo construir la ciudad que soñamos, lo que tenemos que cambiar son las normas, no los sueños. Y Moravia, insisto, merece mucho más que ese plan parcial de renovación urbana que desconoce totalmente su historia y sus dinámicas sociales. Le dejo pues a la alcaldía la invitación a que nos diga bajo qué condiciones es posible esta propuesta de devolvernos atrás en el tiempo y cancelar o modificar el tratamiento de renovación urbana por algo que sea mucho más adecuado para lo que queremos, soñamos y desean además los habitantes de Moravia. Eso es todo, presidente, muchas gracias. Muy bien, concejal.